Buenos días, señores. Hoy día 16 de noviembre de 2011, después de unos problemas técnicos de parte también mía y de ustedes. Bueno, estamos conectados acá en esta sesión de física. Hoy día vamos a desarrollar la parte teórica de la unidad 4 referente al tema de estática. Muy bien. A ver, permítame corregir mi audio. Me confirman por favor si ven la pantalla y si pueden escucharme. Es muy importante ese dato. Sí, profesor. José me dice que sí. Eric. Sí, profesor. Muy bien. Edgar. ¿Puedes ver la pantalla y escucharme? Edgar. Muy bien, no tengo respuesta de Edgar. Bien, la estática es una rama de la física, es una parte de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en reposo, en estado de reposo, o sea, que no experimentan ningún tipo de movimiento, o también que estén en un movimiento constante, esté tan constante que no se note, ¿no? Ustedes dirán, profe, pero si está en movimiento ya no está estático. Aparentemente, ¿no? Esto va a depender también de acuerdo al observador. Por ejemplo, si usted se para frente a una casa o a su casa, usted va a notar que su casa pues no se mueve, ¿verdad? Está siempre estático, está ahí. Pero si su punto de vista fuera, por ejemplo, el de un astronauta que está orbitando el planeta Tierra afuera de nosotros, afuera de, ¿no? en el espacio, pues viera cómo la casa sí efectivamente está experimentando un movimiento porque está dentro de la Tierra, un movimiento casi constante. Entonces la estática, dependiendo desde el punto de vista del observador, estudia los cuerpos o las fuerzas que interactúan para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿correcto? Y si está en equilibrio quiere decir o que no experimenta movimiento o que tiene un movimiento constante, ¿correcto? O que tiene un movimiento constante. Bien, seguimos entonces. Dentro de la estática vamos a utilizar una magnitud que se llama fuerza. La fuerza es una magnitud eh, 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 secundaria o derivada, ¿ya? No es una magnitud fundamental. Si ustedes recuerdan, en el tema del sistema internacional hemos visto que hay magnitudes derivadas y magnitudes fundamentales, ¿no? La fuerza está ubicada entre las magnitudes derivadas o también llamadas magnitudes secundarias, también lo encuentran. Y la fuerza también es una magnitud vectorial, o sea, por el tipo de valor que va a tener es una magnitud vectorial. Y haciendo un paréntesis, saliendo del tema, como ustedes pueden notar acá, la palabra vector realmente es un ente matemático, ¿ya? Es un ente matemático. Un vector, para hacer lo más resumido posible, es una flechita dibujada en un papel, ¿ya? Un vector es una flechita dibujada en un papel. Si es una flechita, entonces, respecto a cualquiera de los ejes horizontales, ya sea X o Y, va a formar un ángulo, ¿correcto? Ese ángulo es la dirección del vector. ¿Sí? Ese ángulo es la dirección del vector. Este vector, esta flechita, como ustedes ven, tiene un origen, ¿verdad? Ese es el origen del vector, de dónde nace, ¿ya?
Como pueden ver, el vector tiene una cabeza, una flechita que está apuntando hacia dónde va. Ese es el sentido del vector. ¿Ya? Entonces, desde ya vamos aclarando el tema de que no es lo mismo dirección y sentido. Y obviamente esta flechita, como va a representar un valor, en este caso el valor de una fuerza, va a tener un módulo. ¿Ok? Va a tener un módulo, se va a representar algo. Es lo que representa es su módulo. De esa manera hemos llegado entonces a los elementos de un vector. Acá en el tema de estática, el vector va a ser lo mismo que hablar de fuerza. ¿Ok? Entonces, aquí en el tema de estática que estamos hablando ahora, decir vector será lo mismo que decir fuerza. Repito, en este tema, en esta unidad, ¿ya? Más adelante cuando vamos escuchando, hablar de vector será lo mismo que hablar de fuerza. Saliendo de esta unidad, de este tema, ya saben ustedes que un vector es un ente matemático, netamente, es matemático, ¿ya? Que resumidas cuentas, como les estoy diciendo, no es más que una flechita dibujada en un papel y tiene elementos como son dirección, que es el ángulo que forma respecto al eje X o también al eje Y, va a depender, es la dirección. Sentido es hacia donde está apuntando su cabeza, ¿no? La flecha, ese sentido. Tiene un origen porque desde donde nace, ¿no? De ahí se mide, y tiene un módulo, el valor de lo que está representando, en este caso de la fuerza. ¿Ok? De la fuerza. No olvidar eso, por favor. Seguimos. Acá está un ejemplo. Muy bien. La fuerza en el sistema internacional de unidades, se mide en newtons. ¿Ok? La fuerza en el sistema internacional de unidades se mide en newtons. Que en honor pues a Sir Isaac Newton, ¿no? El de la manzanita. Bien. Pero existen otras unidades o otras medidas de fuerza, ¿no? Más grandes o más pequeñas. Si nosotros tomamos de referencia el kilogramo, o sea la masa, entonces y queremos representar la fuerza que ejerce un cuerpo sobre una superficie en base a su peso, en base a su masa, tenemos el kilopondio que se representa con kp, ¿ya? Kilopondio. Y en este cuadro podemos observar sus equivalencias. Como les decía, también tenemos el newtons que se representa por la letra n, ¿ya? Que es la medida oficial de la fuerza en el sistema internacional. Tenemos también la DINA, que es otro tipo de unidad de medida de fuerza, para medir fuerzas más pequeñas, ¿ya? Y si nos referenciamos y salimos al sistema inglés, en el sistema inglés la unidad para medir la fuerza es el libras fuerza, lb-f, libras fuerza. LB de libras, y las libras es una unidad de masa dentro del sistema inglés. Entonces libra fuerza. Y en este cuadro ustedes podemos notar que tenemos los distintos valores para poder hacer conversiones, ya sea de un sistema a otro, de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, si yo quiero convertir de newtons o de kilopondios a convertir a newtons, pues solamente había que multiplicar por 9,8. ¿Ok? Había que multiplicar por 9,8. ¿Sí? Ahora, si quiero hacer lo contrario, convertir de kilopondios a newtons, pues había que multiplicar por 0,102. ¿Correcto? Entonces estos números me dan un factor que me permite hacer una conversión, como les decía, de una unidad de medida a otra, o de un sistema a otro. Pues quiero pasar de newtons a libras fuerzas. Ya saben, libras fuerzas
es el sistema inglés. Ya, el sistema inglés. Bien, continuamos la parte teórica. Acá tenemos unos casos de conversión, ya vamos a ver en su momento. Muy bien. Como hemos dicho anteriormente, la forma de representar fuerzas en esta unidad es usando vectores, ¿no? Hemos dicho que un vector es una flechita que tiene elementos que son origen, dirección, sentido, módulo. Muy bien. Ahora, si tengo más de una flechita, ¿qué tipos de vectores voy a tener? Bueno, como pueden observar acá, dependiendo de cómo estén dibujados las flechitas o los vectores o las fuerzas, hemos dicho que es lo mismo en esta unidad, vamos a tener fuerzas concurrentes, ¿ok? Fuerzas concurrentes. ¿Qué son las fuerzas concurrentes? Son aquellos que se intersectan, que pasan por un mismo punto, que se cruzan. Como pueden notar, estos dos vectores se cruzan en este punto, acá tenemos que se cruzan en este punto, acá se cruzan en este punto y acá también se habían cruzado en este punto. ¿Ya? Las fuerzas concurrentes son aquellas que se cruzan en un punto. Muy bien. Las fuerzas colineales son aquellos vectores que coinciden todos en una misma línea. Ojo, línea, pero no sentido, ¿ya? Si ustedes ven el ejemplo que nos propone acá abajo, vamos a notar de que efectivamente en una misma línea horizontal tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Pero también estamos observando de que a pesar de estar en una misma línea, o sea, en una misma dirección, sus sentidos son contrarios, ¿no? Por ejemplo, el vector A tiene sentido contrario al vector B y el vector B a su vez es contrario al vector C, ¿correcto? Entonces no confundir colineal con el sentido. Ahora, otro tipo de vectores según cómo se esté dibujado en el papel son las fuerzas o vectores paralelos. ¿Qué significa fuerzas o vectores paralelos? Las fuerzas o vectores paralelos son aquellos en el que tienen la misma dirección, pueden o no pueden tener igual sentido, correcto, pero solamente comparten eso, ¿ok? Entonces son como líneas que están en paralelos. Si hacemos el ejemplo con nuestras calles en nuestra ciudad, acá en Iquitos, por ponerles un caso, todos saben que la calle Próspero, que es la calle, una parte comercial, es paralela a la calle Arica, ¿verdad? O sea que en ningún momento esas dos calles, por más que sigas su recorrido, se cruzan, se intersectan. Entonces las calles paralelas o las fuerzas paralelas son aquellas cuyas líneas nunca se intersectan. Esas van a ser las fuerzas paralelas. ¿Qué tienen en común las fuerzas paralelas? Que tienen la misma dirección, ¿ok? No necesariamente tienen el mismo sentido, pero tienen la misma dirección. Bien, esos son los tipos de vectores según cómo estén dibujados, ¿ok? Son tres, ¿no? Colineales, paralelas y concurrentes. Bien, es muy importante saber esta definición. ¿Por qué? Porque, recuerden esta definición, porque a veces en los enunciados de esta unidad no nos van a dar un gráfico, sino lo que nos van a dar es un enunciado en el cual nos diga, pues, dos fuerzas colineales equivalen a, ya debes tener la idea en mente que es colineal, o dos fuerzas concurrentes, ¿no?, forman un ángulo D y tienen tal valor, ¿no? Entonces tienes que recordar lo que son fuerzas concurrentes. Ahora, una vez que se sabe cómo están dibujados o cuál es la posición
de los vectores, nos interesa saber pues cómo voy a trabajar con esos vectores, ¿no? Cómo voy a sumar, restar, o cómo voy a saber el valor de esos vectores. Bien, para eso existen la operación de la suma de vectores, como ustedes pueden ver acá, suma de vectores, y hay distintos métodos para sumar vectores. Voy a nombrar algunos de ellos acá, ¿no? Pero no significa que vamos a trabajar con todos ellos. Al finalizar esta explicación, daré pues con cuál nos vamos a quedar. Tenemos acá, para sumar vectores tenemos distintos métodos. Los métodos gráficos nos permiten calcular el vector resultante, acuérdense de esta palabra, el vector resultante de dos o más fuerzas, ¿no? De dos o más fuerzas. Entonces, ¿qué es un vector resultante o qué es una fuerza resultante? Y acá voy a guiarme de un gráfico, ¿ya? Permítame un ratito. A ver, vamos a una imagen que nos pueda ayudar, una imagen más representativa de acá, ¿no? de la región. Todos conocemos una canoa, sí, ¿no? Me supongo. Bien, vamos a buscar una imagen con eso, ¿ya? A ver. Pues no le veo. A ver, un ratito. Vamos a dibujar entonces. Sí, vamos a dibujar. Bien. Plano superior, una vista, ¿no? Una observación de una canoa, ¿no? Bueno, no una canoa amazónica netamente, pero pues es una canoa, una embarcación. En algunos lugares fuera de la Amazonía pues le llaman pues bote o le llaman kayak, pero bueno. A ver un ratito. Ojo, este es un ejemplo nada más. Supongamos que nuestra canoa se ha varado, se ha quedado, se ha estancado en una playa, ¿verdad? Entonces, si nosotros estuviéramos solos, ¿no? Estaremos jalando con una cuerda nuestra canoa, entonces vamos a tener una sola fuerza que está jalando hacia un lado, ¿correcto? Tenemos un solo vector que está jalando hacia un lado. En esas circunstancias, solamente estamos teniendo un solo vector. Pero imagínense el caso número 2 que les voy a proponer acá. Para eso voy a borrar todo lo que hemos hecho acá. Imagínense el caso número 2 en el cual voy a tener dos personas, ¿no? Vamos a copiar esto y voy a pegar. Voy a tener dos personas que están jalando justamente la misma canoa. Ahí está, estamos jalando acá, estamos jalando ahí, correcto. Entonces, de esa manera vamos a tener ya no dos vectores o un vector, sino dos vectores, ¿no? Uno que está jalando hacia este sentido y otro que está jalando hacia este sentido. Pero nuestra canoa no se va a mover ni para uno ni para el otro. Nuestra canoa pues se va a mover más o menos por acá. Esa orientación y con esa velocidad o con esa fuerza con la cual se va a estar direccionando nuestra canoa se conoce como pues el vector resultante, ¿no? El vector resultante justamente viene a ser pues lo que resulta de sumar dos o más vectores.